bueno, como arranqué este espacio informativo esta mañana, hoy vamos a hablar de justicia olvidada. Es este reporte importantísimo de violencia e impunidad en la salud reproductiva, porque la violencia obstétrica y reproductiva que miles de mujeres sufren en nuestro país no nada más es desconocida, es poco denunciada y sobre todo la impunidad encima de estos delitos es prácticamente total. ¿Por qué hablamos poco de eso? Pues la verdad es que es una pregunta que sigue sin tener respuesta. Sin embargo, quiero subrayar la importancia de revisar estos datos y sobre todo de invitar a todas aquellas mujeres, no importa si es en el sistema de salud pública o en un sistema de salud privado, que hayan sentido de una u otra manera que han estado sometidas a algún tipo de violencia en el momento de dar a luz, que es además uno de los momentos más vulnerables para una mujer, para ella y para el bebé que está naciendo. Me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, y a Rebeca Ramos, directora ejecutiva de GIRE, ambas organizaciones y ambas mujeres encargadas de hacer pues yo no le quiero poner calificativos tremendistas, pero la realidad es que sí hay cifras muy dolorosas y más dolorosa es sobre todo la impunidad. Muy buenos días a las dos. Irene. Muy buenos días. Buenos días, Mónica. ¿Cómo gracias. estás? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias, Rebeca. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes haciendo esta investigación y cuáles son los focos rojos que más nos deben de preocupar en México? Pues justo hace un par de años, desde GIRE, es uno de los temas que hemos venido trabajando desde hace casi 10 años, y nos parecía muy importante no únicamente presentar un informe como el que hemos presentado en términos de cifras de la aplicación del marco normativo, sino hacerlo de la mano de una organización como lo es Impunidad Cero, especialistas en el tema de impunidad, porque hemos visto en los últimos años que ha habido una tendencia por parte del Estado de tratar de resolver esta problemática a través de la criminalización de estas prácticas, y lo que nos ha mostrado la realidad es que no han disminuido los casos, que sigue siendo una violencia presente. Entonces, por eso nos era tan importante hacerlo en colaboración con una organización tan importante y tan profesional como Impunidad Cero, y afortunadamente coincidimos en términos de tiempos y de espacio, pues tenemos ahora este informe conjunto. Y por otro lado, tenemos también números, es decir, las características, Irene, de lo que es la violencia obstétrica. Muchas mujeres no denuncian porque ni siquiera saben que están siendo víctimas de esta violencia obstétrica. ¿Me escuchas, Irene? Sí, yo creo que sí, gracias. Como mencionas, lo primero que quisimos hacer es explicar el grave problema de violencia obstétrica y muerte materna que tenemos en el país, porque lo primero que pasa es que las mujeres no se reconocen como víctimas de esta violencia. Entonces, explicarles la diferencia entre la violencia que puede ser tanto psicológica como física, las distintas manifestaciones, y qué pueden hacer ellas cuando son víctimas de esta violencia, porque creo que otro de los problemas que identificamos en el informe es que las mujeres, uno, no reconocen que son víctimas de esta violencia, y dos, cuando lo son, no saben ante qué autoridad o institución acudir para evitar que esta violencia siga pasando, que haya un acceso a la verdad, una reparación del daño, y sobre todo, que creo que es lo que más les importa a estas mujeres, que estos casos no le vuelvan a pasar a ninguna mujer que esté embarazada o que esté pasando por un parto en México. Claro. Rebeca, los números en cuanto a muerte por violencia obstétrica, tanto de la madre como del bebé, ¿cómo andamos en esa materia? Lamentablemente, la pandemia ha tenido un efecto grave en términos de muerte materna. Hay que decir que México en el año 2000 se comprometió a reducir aproximadamente un 75% los casos de muerte materna para 2015. No lo logramos.
sí hubo una disminución importante de aproximadamente un 50%, y ahora lamentablemente con la llegada de la pandemia por COVID-19 en 2020 y 2021 tenemos un retroceso de 10 años en materia de muerte materna. Este año 2022 se ha venido remontando un poco esta cifra, pero lo que vemos es que no únicamente tiene que ver con cuestiones pues inesperadas como lo fue el COVID-19, sino precisamente con esto que Irene ya comenta, ¿no? Que hace falta que se tengan las condiciones de infraestructura, de información, que tanto el personal de salud como las mujeres sepan que es su derecho, que morir durante el parto no es algo normal, que es algo prevenible, y lamentablemente pues ahorita estamos en unas cifras que son preocupantes para un país con las características como las que tiene México. Estamos aproximadamente en un 40, con una razón de mortalidad materna de aproximadamente el 40%. Es decir, 40 mujeres por cada 100,000 nacidos vivos. Es muchísimo. En los servicios de salud, Irene, se habla de repente a las mujeres les ligan las trompas sin tener previa autorización, se les hace firmar papeles sin saber qué papeles están firmando. Y bueno, es normal, todas las mujeres que hemos vivido un parto, sabemos que son momentos pues, de mucho dolor, de mucho estrés. En ese momento te toman completamente vulnerada y resulta que sales con un hijo en brazos, pero sales sin útero también. Y eso suele ocurrir en las comunidades rurales, por ejemplo. Sí, la verdad es que justo volviendo a la parte de datos, es importante recordar lo que nos dice la NDIRE. 3 de cada 10 mujeres que experimentaron un parto en México experimentaron algún tipo de violencia obstétrica. Desgraciadamente, justo como para saber qué tanto afecta más a comunidades marginadas, porque sabemos que desgraciadamente, aunque todas las mujeres en este país son víctimas de padecer la violencia obstétrica, tenemos que tomar en cuenta cosas como en qué región vives, si perteneces a una comunidad indígena, si padeces algún tipo de discapacidad. Y lo que nos dimos cuenta también con el informe es que las instituciones ni siquiera están reportando o registrando los datos necesarios para que nosotros podamos a quiénes son las mujeres a las que más afecta la violencia obstétrica. Para hacer una recomendación de política pública, lo primero que tienes que saber es cuál es el problema que estás enfrentando. Entonces, si las instituciones no recopilan estos datos como para saber, bueno, en estos estados tenemos este tipo de violencia obstétrica y afecta predominantemente a mujeres de comunidades indígenas o mujeres con bajos recursos económicos. Si estas instituciones no lo tienen, no podemos hacer muchísimo más puntuales para las instituciones de salud para que identifiquen cómo reducir estos casos de violencia obstétrica y muerte materna en todo el país. Claro. Ya para terminar, Rebeca, se piensa muchas veces que son las instituciones de salud pública donde más incidencia hay de estas situaciones. Sin embargo, es justamente a veces las instituciones de salud privada las que menos denuncian. Sí, ahí tenemos además que tomar en consideración que hay una responsabilidad del Estado, no únicamente en los servicios prestados por las instituciones públicas. Hay que recordar que la salud es un derecho y ahí hay toda una obligación por parte de las autoridades de vigilar y de garantizar que los servicios de salud, ya sean los privados o los públicos, se presten en las condiciones adecuadas. Y, por ejemplo, en el tema de las cesáreas, lo que vemos en las instituciones privadas es un número bastante elevado de estos procedimientos en donde no necesariamente se está tomando las necesidades, se está Rebeca, dando la información. Les pido una disculpa, les tengo que interrumpir porque se nos acabó el tiempo del noticiero. Les agradezco. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él.